Bueno, entonces vamos a continuar. Le damos la bienvenida al doctor Luis Carlos Ortiz. Él es el subdirector de Desarrollo de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y la Protección Social. Es administrador público, magíster en Economía, Política y Relaciones Internacionales, asesor y consultor de entidades del sector salud como el Instituto de Seguros Sociales, la Secretaría de Salud de Bogotá y el Ministerio de la Protección Social. Doctor Luis Carlos, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Creo que la presentación del doctor Castaño de alguna manera es un buen marco de referencia para iniciar con esta nueva presentación, entre otras cosas, porque justamente cuando arranca su presentación como que uno lo ubica en esa tecnología pues que descresta, bastante costosa, pero después termina hablando, o más bien su presentación hace referencia a unas tecnologías que pudiéramos llamar tecnologías blandas en procesos y en procedimientos que tal vez no resultan tan costosas, pero tienen un grado de efectividad muchísimo mayor y obviamente su relación costo-beneficio, costo-efectividad también es mejor en materia de resultados para la salud. Vamos a hablar entonces de talento humano y de talento humano para la atención del cáncer. Obviamente cuando arranca uno a hablar del tema es muy difícil no considerar todos los elementos del contexto que afectan de alguna u otra manera la formación, la gestión del talento humano en el marco, digamos, de un sistema de salud que está íntimamente ligado también a los sistemas de educación y a los sistemas laborales de un país. Y arranco también por describir algunos elementos básicos que contextualizan el momento actual de nuestro sistema de salud. Sistema de salud donde recientemente entra a jugar fuerte nuestra muy famosa Ley Estatutaria de la Salud y que de alguna manera determina o da fuerza a muchos elementos que ya se venían trabajando a nivel del país, el tema del derecho fundamental a la salud, el tema de la transformación de los planes obligatorios de salud, por, digamos, un acceso a los servicios que tienen ya en este momento, ya no un listado de intervenciones, de servicios, sino un listado de justamente lo que no estaría incluido como parte de ese derecho y también marca algunos elementos que tienen que ver directamente con el talento humano, como es reforzar el tema de la autonomía profesional y unas mejores garantías, digamos, para el ejercicio de quienes trabajan en el sector salud. Pero también tenemos una ley recientemente aprobada, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, donde hay un artículo específico que habla de una política integral de salud. Nosotros del Ministerio propusimos en su momento que se hablara de un modelo de atención integral en salud. Por razones, digamos, de diferencias conceptuales fue cambiado y quedó como una política en la ley, pero realmente el Ministerio sigue trabajando en los elementos de un modelo de atención integral de salud que de alguna manera se relaciona mucho con lo que hablaba el doctor Castaño de los modelos de prestación de servicio, en el entendido de que no se van a lograr cambios significativos simplemente con el cambio normativo, el cambio de las normas del sistema, sino tiene que haber efectivamente ajustes en la forma como se relacionan los diferentes agentes, cómo se relacionan los diferentes recursos del sistema alrededor de la atención de los pacientes. Otros elementos importantes, el Plan Decenal de Salud Pública, un plan a 10 años que incluye, digamos, todas las acciones de los diversos sectores que deben ser articuladas y armonizadas justamente para lograr mejoras en materia de salud y el bienestar de las personas según las características también de las diversas regiones y municipios del país, un plan decenal de cáncer, supongo que ya de pronto eso se ha comentado acá en este evento, que también de alguna manera articula, establece acciones responsables de diferentes agencias públicas y privadas para el logro de unas metas que permitan de alguna manera reducir la mortalidad, permitir un mayor control sobre los efectos de alguna manera que inciden en la población que está afectada con cáncer, planes territoriales de salud, una comisión intersectorial de salud pública que está, digamos, en proceso de afianzamiento, pero que lo que busca es justamente ver cómo se articulan los esfuerzos y los recursos de los diversos sectores para obtener mejoras en salud y unas
una mejor disponibilidad de información que obviamente va a impactar de manera positiva en todo lo que se quiere hacer con este nuevo modelo de integral de atención en salud. Bueno, y hablando del modelo de atención integral de salud, son varios los elementos que desde el Ministerio se han venido caracterizando a efectos, digamos, de que esto encuentre una forma de concretarlo en el marco de nuestro sistema de salud. Tenemos, por un lado, un modelo que debe tener unas características que se acomoden, que den respuestas a las características territoriales de cada territorio y obviamente que tenga unas intervenciones en los diferentes entornos donde transcurre la vida de las personas. Entorno educativo, el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno de los espacios públicos de la recreación, que obviamente deben tener una visión diferente según las intervenciones que le corresponda realizar a cada uno de los agentes del sistema de salud. Un modelo que además debe tener identificados unos grupos poblacionales y tener la posibilidad de constituir grupos de riesgos que permitan también tener unas atenciones específicas del modelo en los diferentes ámbitos de las competencias que tiene cada institución. Debe haber intervenciones específicas que den cuenta de la gestión del riesgo según el tipo de riesgos que tengan ese tipo de población, que debe estar acompañado además de unas rutas de atención integral que ya están en construcción. De hecho, ya hay algunas rutas para la atención en cáncer y desde ahí, de alguna forma, voy a desarrollar el tema de la presentación, porque pese a que todos los elementos son importantes, de alguna forma esto me da la posibilidad de ver cómo los requerimientos de recurso humano, tanto en materia, digamos, de perfiles, de competencias, de idoneidad, de disponibilidad, se pueden empezar a organizar alrededor de este eje que serían las rutas de atención integral, que integran acciones individuales y colectivas frente a las poblaciones identificadas según grupos de riesgos. El desarrollo de un componente primario con un prestador primario de unas redes integradas que justamente lo que busca es tener una mayor capacidad resolutiva del sistema en las instituciones y en los servicios más cercanas a las personas con unos costos muchísimo más bajos que lo que constituye la entrada por las urgencias de instituciones de alta complejidad y obviamente con unas ganancias en salud por la oportunidad justamente en las respuestas que se dan a esas personas que llegan a los servicios. El fortalecimiento de la gestión del riesgo en salud desde las aseguradoras, algo que ya estaba previsto en las normas de nuestro sistema de salud desde la Ley 100, pero que por diversas razones quedó subdesarrollado. Nos concentramos en el desarrollo de los arreglos institucionales, en la búsqueda de los recursos, en el flujo de los mismos recursos, en buscar la configuración de los planes obligatorios de salud, pero la gestión del riesgo no tuvo la suficiente atención en los 20 años o 20 o más años que ya lleva nuestro sistema de salud. También ya lo habló el doctor Castaño, un sistema de incentivos que vincule los pagos entre los agentes, pero también de alguna manera tenga en cuenta a el talento humano y a los usuarios del sistema. Los incentivos naturalmente tienen que estar en la misma dirección hacia donde apuntan las normas, hacia donde apuntan las políticas, los objetivos y las metas del sistema de salud. No puede seguir ocurriendo que por un lado tenga una norma que busca algo, pero por el otro lado los recursos del sistema van en sentido contrario. Buscamos prevención, buscamos ganancias en salud, buscamos resultados en salud, pero los recursos van detrás del número de actividades, de la cantidad de procesos, de la cantidad de consultas, de cirugías, de medicamentos que entrego y que puedo facturar. Ese es uno de los cambios fundamentales para que realmente todos los demás elementos de este nuevo modelo de atención integral funcionen. Y finalmente, una adecuada gestión de la información
que nos sirva para hacer una evaluación, entre otras cosas, de los resultados que se tienen a nivel del sistema en general y a nivel de cada uno de los agentes, cosa que entre otras quedó ya establecido en la ley estatutaria como una de las obligaciones que tiene el Estado y todos los agentes del sistema de salud de hacer esa evaluación periódica de los resultados logrados. ¿Por qué las rutas de atención? ¿Por qué las rutas de atención, digamos, las veo como el eje para la estructuración de lo que sería el desarrollo de la gestión de la formación del talento humano en salud? Porque justamente ahí se constituye en un elemento articulador de las diferentes acciones, de las diferentes responsabilidades que tienen los agentes o los actores del sistema frente a los pacientes en su transcurrir por el sistema de salud. Traigo un ejemplo, que es la ruta de atención que se diseñó para los niños con presunción o diagnóstico de leucemia, resolución del 2014. Dice que esta ruta señala las pautas para que los diferentes actores adecúen el modelo de acción en donde necesariamente se encuentra inmersa la prestación en garantía de una atención prioritaria del niño en la IPS, las remisiones oportunas, las autorizaciones integrales y la asignación de los gestores del caso. De esta manera contribuya a disminuir la tasa de mortalidad por cáncer en niños. Las IPS y las EPS deben articularse para garantizar la integralidad de los servicios a través de un abordaje integral con el cumplimiento de estándares de seguridad, oportunidad, continuidad, etcétera. Pero también la ruta de atención busca mejorar la notificación y el reporte de los casos probables o confirmados de leucemia por parte de las IPS e igualmente esta responsabilidad la impone a los laboratorios donde se hacen justamente los apoyos diagnósticos para la identificación, confirmación de este tipo de cáncer. E incluye también acciones específicas, responsabilidades específicas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de que se cumpla esta ruta de atención que no es otra cosa sino el flujo del paciente según sus riesgos, donde las instituciones tienen que garantizarle unas determinadas intervenciones según el momento en que se encuentre el paciente dentro de esa ruta. Se fortalecen además los sistemas locales y nacionales para que presten mejores servicios asistenciales y curativos, orienta la planificación y la ejecución de las intervenciones de prevención, detección temprana, tratamiento y atención del cáncer infantil y facilita la formación amplia de redes regionales, nacionales de asociados y expertos en el control del cáncer. Si ustedes se dan cuenta, digamos, la definición de esa ruta realmente hace una integración de todos los elementos que están alrededor de una adecuada atención de los pacientes con cáncer, en este caso para un tipo específico de cáncer. ¿Cuáles son los elementos críticos entonces que están en esas rutas de atención o cuáles son los elementos críticos más bien para que se tenga éxito en el desarrollo de las rutas de atención y éxito, digamos, en los objetivos y metas que se trazan específicamente con el cáncer en el país? Y eso yo creo que ya lo han repetido aquí hasta el cansancio. Detección temprana, tratamiento adecuado. Obviamente, en un marco, en un contexto donde la promoción, la prevención y la investigación juegan un rol importante, así como la acción integral, intersectorial sobre los determinantes de este tipo de patologías. Acordémonos que acá es clave todo lo que se hace desde el Estado, por ejemplo, con el tema del consumo de tabaco, todo lo relacionado con el cuidado frente a la acción, por ejemplo, la exposición a los rayos solares, todo lo que tiene que ver con la promoción, por ejemplo, de los exámenes oportunos por parte de las poblaciones en determinadas edades que pueden estar expuestas o pueden, digamos, tener un riesgo frente a la aparición de cáncer. Detección temprana, donde se tienen elementos importantes como la sospecha, la remisión y la confirmación, donde es clave tener un equipo de salud capacitado e idóneo, donde es importante que hayan los apoyos diagnósticos básicos para hacer justamente todas estas actividades de confirmación, de remisión y una educación para el autocuidado. Por el lado del tratamiento adecuado, la oportunidad en el inicio del tratamiento, la continuidad de calidad e integralidad del tratamiento y la educación, nuevamente educación para el autocuidado. Pero de alguna manera, si estos dos elementos
críticos para el logro de los objetivos en materia de cáncer no están adecuadamente interrelacionados, pues obviamente se van a perder los esfuerzos, se van a perder los recursos y los resultados en materia de salud van a ser desastrosos, que es básicamente lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Puede que la sospecha ocurra a tiempo, puede que el diagnóstico se haga a tiempo, pero si hay demoras entre esos dos momentos y entre esos momentos y el inicio del tratamiento, o si una vez se inicia el tratamiento no se le da la continuidad adecuada, pues obviamente los resultados no van a ser los óptimos. Entonces, una de las claves en este tema del cáncer es la oportunidad de todos y cada uno de los hitos o de los elementos críticos que se tengan en el proceso. Y justamente ahí es donde entra a jugar un papel importante la ruta de atención. Esto simplemente es una descripción gráfica que obviamente no, la idea no es que se lea el nivel de detalle, sino que nos da la posibilidad de entender, de entender, por este lado, están los agentes o los actores que intervienen en la atención. Este es el transcurrir del paciente. Obviamente el paciente no va a tener que aprenderse la ruta, ni los pasos, ni el momento. Esto lo tienen que tener claro los agentes del sistema. Y cuando uno habla de los agentes, acá están las instituciones prestadoras de servicios de salud del nivel primario. Estas son instituciones prestadoras de mayor complejidad. Estos son los laboratorios y estas son las aseguradoras. Todos tienen una responsabilidad en un momento dado que justamente lo que la ruta busca es que sea de carácter obligatorio y que se dé con la oportunidad definida en la ruta de atención. Al contrario, o más bien en contraste, con las guías de práctica clínica que son referentes para el personal, incluso para las familias y el paciente frente a cómo se debe atender cada patología, son referentes, entre otras cosas, porque no son de carácter obligatorio. Estos pasos descritos en la ruta de atención, descritos en la ruta de atención tiene que cumplirse de manera obligatoria por cada uno de los agentes, insisto, dentro de la oportunidad requerida. Y debe ser uno de los elementos en el momento de que se evalúe, en el momento de evaluar la gestión por cada uno de los agentes, bien sea la IPS, bien sea la aseguradora, bien sea el laboratorio. Ahora, en esta ruta de atención, en estos responsables que hay sobre la ruta de atención, obviamente lo que hay son personas al interior de las instituciones, al interior de los servicios. Y ahí justamente es que se tiene que pensar qué tipo de perfiles, qué tipo de competencias, qué tipo de personas son las que deben estar al interior de cada institución y de cada servicio para garantizar que esto ocurra y que ocurra con la calidad y con la oportunidad requeridas. Ahora, uno muchas veces plantea, bueno, cuando uno habla de cáncer, como que lo primero que se imagina son unos especialistas en oncología situados en IPS de alta complejidad, pero resulta que realmente la mayor parte de la búsqueda de los resultados que estamos esperando se juegan por fuera de esas instituciones de alta complejidad y con talento humano que no necesariamente es talento humano médico especializado. La detección temprana, la detección precoz, la identificación, la sospecha, realmente es una responsabilidad de los equipos de salud que generalmente están ubicados en las zonas más cercanas o en los sitios más cercanos a las comunidades, a las familias y a las personas, y donde generalmente no hay especialistas. Muchas veces es un médico general quien lidera, en el mejor de los casos, de equipos de salud. Muchas veces es un médico en servicio social obligatorio y muchas veces ni siquiera hay médicos, hay enfermeras, hay nutricionistas, hay auxiliares de la salud. Y ahí tenemos un gran reto. Se hacía la pregunta al doctor Castaño, ¿más especialistas? La respuesta es, probablemente necesitamos más especialistas, pero realmente el punto crítico hoy
está en otro lugar, en la formación de equipos de talento humano más resolutivos y que obviamente respondan a la disponibilidad del talento humano que hoy tiene el país en sus diferentes regiones. Si nos quedamos a formar más especialistas hoy, probablemente van a pasar 20 años y no vamos a tener las respuestas adecuadas a los requerimientos del sector. Y ahí, cuando hablamos de talento humano, entonces tenemos que pensar en tres grandes áreas de intervención: el área educativa, el área laboral y el área de los servicios. Si solo intervenimos, por ejemplo, en las instituciones y programas de formación del talento humano, muy probablemente lo que vamos a tener es una situación donde efectivamente tenemos más programas de formación de especialistas en áreas oncológicas, con una mayor disponibilidad en todo el país, pero probablemente son personas que van a estar justamente ubicados en esas instituciones altamente especializadas que no van a lograr contener de alguna manera, no van a lograr prevenir, no van a lograr identificar a tiempo los casos para reducir la mortalidad, para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Pero adicionalmente, si seguimos, por ejemplo, formando grandes cantidades de médicos, hoy ya están egresando alrededor de 5.000 médicos generales al año de los 57, 58 programas que hay en el país, y no les damos las posibilidades de que tengan los elementos para mejorar su capacidad resolutiva, pues vamos a tener médicos remitidores, médicos que no solucionan, médicos que no dan respuesta efectiva ya en el sitio y que por ende lo que hacen es generar mayores demoras entre el momento en que al paciente realmente se le atiende y se le resuelve el problema y mayores costos por la remisión a servicios de mayor especialidad y de mayor complejidad. Y eso tiene obviamente que ver con el tema laboral. Hablamos en este caso, por ejemplo, de la continuidad en los tratamientos. Con unos médicos y con unos especialistas itinerantes va a ser muy difícil garantizar la continuidad en los tratamientos de pacientes con cáncer. Va a ser muy complicado también la humanización de los servicios, que acá tiene un papel importante si tenemos un personal de la salud en unas condiciones laborales complejas como las de hoy, con contratos laborales que no les dan garantías, con bajos estímulos, con jornadas de trabajo que están por encima de lo adecuado, etcétera, etcétera. Y el tema de los servicios, ahí tenemos también grandes brechas, porque muchas veces la organización de los servicios, o más bien los procesos de formación y los elementos laborales no responden a la organización de los servicios de salud. Y ahí tenemos entonces unos problemas muy graves cuando nos empiezan a surgir denominaciones de programas que no encuentran espacios en los servicios de salud y se nos generan dificultades, se nos generan roces entre las diferentes profesiones, entre las diferentes especialidades, roces por la lucha, digamos, por algunos ámbitos que consideran cada uno que es de su competencia y que al final, en esta pelea, en este roce, termina perjudicado el paciente. Servicios donde adicionalmente tiene que mirar que se generen los incentivos adecuados, que hayan los insumos, equipos y procesos que garanticen justamente el mejor desempeño de esos profesionales, de esos equipos de salud. Entonces, tenemos unas responsabilidades que ya están definidas en estas rutas de atención. Unos aseguradores, unas EPS que tienen bajo su responsabilidad la configuración de unas redes de servicios que den respuestas integrales a los pacientes, a sus afiliados, y la gestión del paciente a través de la ruta de atención. Es responsabilidad de la EPS, responsabilidad que puede en un momento tal vez compartir con el prestador primario de que lleve al paciente de la mano desde el momento en que ingresa hasta el momento de alguna manera que se le resuelve el tema. Ya decíamos que en algunos casos y particularmente en cáncer ese aterrizaje muchas veces no se da, pero ahí todavía hay una responsabilidad mucho más grande de parte de quien tiene a su cargo la gestión, el flujo del paciente a través de los diferentes servicios. Unos equipos de salud en el componente primario, lo que hoy sería el primer, segundo nivel de atención, encargados de hacer la detección temprana, la remisión oportuna de los pacientes y hacer la gestión y el reporte oportuno de la información a las diferentes instancias. Unos equipos de salud
de los prestadores complementarios o de las instituciones de alta complejidad, encargadas, digamos, de todo el apoyo de los exámenes diagnósticos para la confirmación, el inicio oportuno del tratamiento, la continuidad del mismo, unos laboratorios que obviamente también tienen unas responsabilidades frente a la calidad, la oportunidad, la pertinencia de todo ese tipo de exámenes que se hace en su instalación a los pacientes con cáncer y el acompañamiento a los pacientes y a sus familias, que de alguna manera es una combinación o una responsabilidad compartida entre los agentes anteriores. Pero entonces, ¿qué tipo de perfiles y qué tipo de competencias se requieren para poder atender los requerimientos que plantean, digamos, estas responsabilidades que tienen alrededor de las rutas de atención en cáncer? Y ahí es donde tenemos, no solamente vamos a requerir médicos especialistas en oncología, es más, no solamente vamos a requerir médicos, no solamente vamos a requerir también enfermeras, que tengan de alguna manera conocimientos específicos de cómo en un momento ante una posible sospecha de un paciente con cáncer poderlo remitir por la ruta adecuada. Pero incluso más allá de los equipos de salud integrados por personal sanitario, vamos a tener que contar con la participación de los administradores, de los gestores de estas instituciones para facilitar que el flujo del paciente por esa ruta se dé conforme a lo establecido. Muchas veces los profesionales de salud hacen sus cosas bien, de manera oportuna, de manera adecuada, pero las trabas están en el proceso administrativo que impide que ese paciente efectivamente se le haga la remisión a tiempo, se le autoricen los exámenes a tiempo, se le dé la autorización para iniciar el tratamiento a tiempo. También entonces necesitamos un talento humano no asistencial que comprenda cuáles son sus responsabilidades frente a las rutas de atención que se están elaborando para cada uno de los grupos de riesgos que se están priorizando actualmente. Esto al final lo que nos lleva a pensar es que más allá de las competencias puramente clínicas que tiene el personal sanitario, hay una serie de competencias que tienen que ser tomadas más en serio por las instituciones que tienen a su cargo la formación del personal sanitario. Este es un ejemplo de lo que en Canadá definieron como el experto médico, pero que considero, digamos, que se puede trasladar a las diversas profesiones del área de la salud e incluso de otras áreas del conocimiento. Si ustedes ven, las competencias a las que ellos le dan importancia tienen que ver con la comunicación, con el trabajo en equipo, con la gestión de los servicios, con la gestión del paciente, con la abogacía del paciente frente a los diversos agentes, instituciones, servicios por donde tiene que pasar, y ahí nuevamente tiene mucho que ver este tema con garantizar el flujo fácil, el flujo oportuno del paciente a través de esas rutas de atención, tiene que ver con el tema, eso es de acá, eso es mi timbre. Y obviamente tiene que haber un profesionalismo, que ahí de alguna manera entran a jugar todos los aspectos relacionados con el ejercicio específico de su profesión en el área específica, digamos, de su competencia. Para terminar, de alguna forma, gran parte de los requerimientos que se tienen frente al cáncer en Colombia se habían previamente establecido en el Plan Decenal de Cáncer. Hay una estrategia específica sobre la formación y desarrollo de talento humano donde se especificaron unas metas que tienen que ver con la incorporación en los programas de formación de competencias para la prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Tarea bastante compleja porque básicamente se trata de convencer, de sensibilizar a las universidades para que hagan una revisión de sus currículos y miren cuáles son las estrategias más adecuadas para incorporar este tipo de competencias en las personas que están en formación dentro de sus instituciones. Hemos venido trabajando con ellos y adicionalmente realizamos un trabajo durante más de 3 años
con representantes de las diversas profesiones para identificar justamente las competencias que hoy se consideran importantes para el ejercicio de las profesiones, cada uno en el ámbito específico de lo que le corresponde. Ahí, de alguna manera, ya hay un referente que puede servir para que las universidades empiecen a mover en ese sentido, pero como les digo, va a ser una tarea complicada si no tenemos al final también una medición de los resultados educativos que dé cabida a la evaluación de este tipo de competencias. Desarrollar programas de formación continua para el fortalecimiento igual de competencias en prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento y rehabilitación de cáncer es una responsabilidad compartida entre el gobierno, Ministerio de Salud, con los diferentes agentes que intervienen, particularmente los que son empleadores de talento humano que intervienen en estos procesos, con EPS, con IPS, con laboratorios, y ahí de alguna manera tenemos que redoblar los esfuerzos para poder llegar a los más de 500.000 personas que trabajan en el país en la atención de los servicios de salud. Contar con información sobre oferta y demanda del talento humano en oncología es un ejercicio que ya se tiene. Básicamente lo que vemos es que hay un crecimiento muy lento de los cupos y de las especialidades que tienen que ver con la atención del cáncer. Contar con criterios estandarizados para la convalidación de títulos obtenidos en el exterior, en especialidades afines a la oncología, un poco mirando que se garantice la calidad de estas personas que vienen del exterior y que muchas veces se forman en instituciones sobre las cuales no tenemos información que nos permitan darle esa confianza a la sociedad y a los pacientes. Sobre esto quisiera detenerme un momento, ya lo vamos a ver. Otra meta, fortalecer e implementar las acciones para promover la salud y la seguridad laboral del talento humano. O sea, hay que también pensar en cómo se protege, en cómo se le garantizan unas mejores condiciones a los pacientes que trabajan en estos servicios y que tienen una alta exposición a riesgos de diferente tipo, riesgos biológicos, pero también riesgos de tipo psicosocial. El hecho de estar siempre al lado de pacientes que sufren mucho, de sus familias que sufren mucho, pues obviamente puede tener un impacto que afecta a quienes están, digamos, en esos servicios y procesos. Ampliar la cobertura de becas crédito para la formación del talento humano en oncología en las subespecialidades críticas para el país. Es un tema que venimos haciendo no solamente para oncología, sino para todas las especialidades. Se han priorizado algunas, particularmente las básicas y las primeras especialidades que son, digamos, el fundamento para después poder continuar con ese proceso de formación de segundas y terceras especialidades. Y acá es donde quería detenerme unos minutos, y es que de alguna manera los procesos de formación, digamos, tienen dos vías principales. Tenemos los programas formales con títulos que de alguna manera son respaldadas por autorizaciones dadas por el Ministerio de Salud a dichas instituciones. Ahí tenemos las especializaciones, las maestrías, los doctorados, también los pregrados. Y por el otro lado tenemos la formación permanente y continua, que básicamente corresponde a cursos de profundización y actualización debidamente certificados. Hay en este momento, digamos, una discusión muy grande sobre si todo este tipo de elementos, digamos, si la salida de una nueva tecnología, si la atención específica de una patología, por ejemplo en cáncer, da lugar a la apertura de un nuevo programa académico de especialización. O por el contrario, ese tipo de formación lo podemos realizar a través de formación permanente y continua. Nos ha ocurrido, digamos, en el Ministerio, ya es una tradición de varios años, que nos llegan unas especializaciones con unas denominaciones absolutamente raras. Y resulta que lo que estamos viendo es que las universidades están transformando lo que antes eran diplomados y cursos de actualización en especializaciones médico-quirúrgicas, especializaciones de 1 año, de 2 años. Y ahí tenemos un problema, porque adicionalmente son especializaciones que piden la autorización y cuando vamos a ver cuántos cupos ofrecen para esa especialización, son 2 o 3 al año. Decimos, pero eso realmente no es una respuesta para el país. ¿No sería mejor que se continúe, digamos, con esos procesos de profundización y de actualización a través de otros mecanismos que, entre otras cosas, no sean tan engorrosos como llevar un proceso de registro calificado que en el mejor de los casos dura 1 año en el transcurrir
después del trámite entre los ministerios de Educación y el Ministerio de Salud. Es una discusión que hay que dar, porque me parece y que hay que zanjar, y el ministerio hoy día, con la posibilidad que tenemos de emitir un concepto de pertinencia sobre los nuevos programas que se pretenden ofrecer en el país, estamos de alguna manera en la posición de que no todo puede ser convertido en un programa académico con titulación académica, y que hay muchos desarrollos, muchas profundizaciones, muchas actualizaciones que se pueden seguir, se pueden continuar a través de este tipo de formación. Y vemos, por ejemplo, que hoy, acá en Colombia, tenemos más de 120 denominaciones de especialidades médico-quirúrgicas, cuando en los países europeos a duras penas a veces sobrepasan las 50, y pueden de alguna manera garantizar la calidad, garantizar la idoneidad de quienes estén en los diferentes servicios, quienes atienden los diferentes pacientes y las diferentes patologías. Al final, entonces, lo que queremos son programas de formación que de alguna manera abandonen un poco ese enclaustramiento que hay en el ámbito meramente educativo y empiecen a mirar hacia afuera, que los currículos realmente obedezcan a la construcción o al desarrollo de competencias y de resultados que respondan a las necesidades del sistema de salud, y que la evaluación realmente se haga sobre la base de esas competencias y de estos resultados. Este básicamente es una de las conclusiones que se obtuvieron de un grupo de investigación conformado por más de 10 expertos que hicieron una evaluación, digamos, de los 100 años del documento de Flexner y otros documentos, uno de enfermería y uno de salud pública, que ha regido los procesos educativos básicamente en el último siglo, y donde dice, hay que darle un vuelco a esto, hay que cambiar este modelo por este modelo, o si no, no vamos a lograr los objetivos que se están planteando en materia de salud para la población mundial. Y obviamente la importancia de la formación permanente y continua. Definitivamente el modelo antiguo, el modelo anterior de estudiar mucho durante unos pocos años para luego sobre esa base trabajar toda la vida, tiene que dar cabida a un modelo donde realmente lo que vamos a hacer es estudiar toda la vida para trabajar toda la vida. Básicamente el mensaje es, más que la cantidad hoy, es realmente la calidad que tengamos en el talento humano que está en los diferentes servicios de salud, pero particularmente del talento humano que está en los primeros niveles de atención. Muchísimas gracias.